Muy buenas, ¿qué tal están? Mi nombre es Carlos Martínez y estamos aquí con una nueva entrega sobre entrevistas educativas. Y hoy con un nuevo amigo, un nuevo compañero, un nuevo referente, Ernie Vogel. ¿Qué tal, Ernie? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte de nuevo y que estemos comunicados. Un placer tenerte aquí con todos nosotros. Bueno, hay que decir que Ernie es profesor nacional de educación física, es exdirector de deportes de la Municipalidad de Puerto Rico en Misiones, en Argentina, excoordinador del programa municipal escolar, Ajedrez entre Todos, excoordinador también del provincial del ajedrez educativo, creador y coordinador de los encuentros nacionales estudiantiles de resolución de problemas de ajedrez en Argentina y ponente internacional de la Fundación Kasparov. Claro, eres ex de todas esas cosas porque creo que recientemente te has jubilado, ¿no? Así es. El año Claro, pasado pude acceder a la jubilación después de 36 años de profesión docente, ¿no? claro, por eso yo leía todo el rato lo de ex y digo, bueno, esto es ex porque, claro, lleva ahora un año jubilado porque si no todavía seguirías ahí a piel del cañón, ¿no? Me imagino, Ernie. Hay que saber cuándo dejar lugar a otros o preparar mejor los equipos que siguen, ¿no? Sí, sigues teniendo vínculo con toda la parte ajedrecística, ¿no? Me imagino. Sí, muchísimo. La verdad que, eh, por ejemplo, yo pertenecía al grupo que siempre está comunicado de Argentina, de todas las provincias, de coordinadores jurisdiccionales educativos, y me invitaron a que siga quedando a pesar de que ya no cumplo esa función. Entonces les colaboro, soy un colaborador como secretario, etcétera, y sigo haciendo mis modestos aportes que pueda. Así que estoy feliz por quedarme dentro del escenario y por supuesto sigo haciendo capacitaciones en varias provincias de Argentina, ahora vía virtual. Anoche estuvimos con el amigo Javier Calamía, que es compañero de Alejandro Oliva, que vos la otra vez le hiciste una entrevista aquí, eh, que está con la diplomatura de ajedrez educativo en la Universidad 3 de Febrero de Buenos Aires. Y En la ayer en U13. una clase de pedagogía y ajedrez estuvimos también haciendo aportes. Así que sí, sigo muy, muy vinculado al ámbito de ajedrez en mi provincia, en mi ciudad, que ahora vuelve a remozarse el programa Ajedrez entre Todos que vos leíste como currículum mío al iniciar, y así que estoy ayudando mucho ahí también. Feliz de seguir siempre en lo que nos gusta. Qué bueno, Ernie. La verdad es que una de las cosas que tiene el ajedrez es que lo puedes practicar durante toda la vida. Entonces eso de desvincularse creo que es hasta difícil, ¿no? Cuando es algo, digamos, que es tan Felizmente, emocional. ¿El qué, dime? felizmente es muy difícil vincularse. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, pues nada, un verdadero placer que estés aquí con nosotros y la idea de estas entrevistas, obviamente nos conocemos un poquito y yo lo que quiero es que sea una entrevista pues más distendida donde pues bueno, también podamos bromear en algún momento y sobre todo ofrecer algunas respuestas a preguntas que yo creo que a nivel genérico se producen dentro del ámbito del ajedrez educativo, poder medir de alguna forma y aportar diferentes cuestiones también a esos miedos iniciales que puedan aparecer en los docentes que empiezan con el ajedrez educativo porque quizá no tengan tantos conocimientos de ajedrez o que no vengan desde el punto de vista ajedrecístico, vengan más de la educación. Y luego, bueno, pues algunas cuestiones que espero que nos muestres también, algunos recursos de los que tú has utilizado a lo largo de esta dilatada carrera. Esa es la idea. Iremos haciéndote preguntas. ¿Eh? Veremos a dónde nos lleva. Bueno, eso ya veremos. Eso ya veremos dónde es. Y si nos tenemos que quedar aquí, ya sabes que aquí tenemos horas y horas para echar hacia adelante. Así que ya veremos hasta qué hora nos vamos. Bueno, pues Ernie, vamos a comenzar. Y a mí me gustaría empezar con una cuestión que me parece creo que siempre hay un debate de fondo en esta cuestión, ¿no? Entonces, tú lo abordas en el libro de Ajedrez Escolar, Indagaciones y Perspectivas. Es un libro que tienes publicado de manera física y también está publicado de manera virtual. Yo posteriormente, de todos los recursos que vayamos hablando, sobre todo de libros y del blog, de la página que acabas de iniciar, etcétera, después dejaremos un enlace para que todo el público pues, tenga acceso a este material. Pero te decía que en ese libro, Ajedrez Escolar, Indagaciones y Perspectivas, pues haces una distinción
que me parece bastante pertinente entre ajedrez educativo o ajedrez escolar y ajedrez de competición o ajedrez en la escuela. Entonces me gustaría que nos dijeras, ¿no? ¿Cómo ves tú esas diferencias y cuáles son esas diferencias y cómo las ves tú? Bueno, como no, algunas de esas diferencias que se complementan, sin embargo, como vamos a ver contigo más adelante, eh, son muy obvias, pero otras por ahí no tan obvias, ¿no? Por no detenernos más tiempo a analizarlas. En el año 2009 yo estaba con los amigos de Buenos Aires en un congreso internacional que ellos organizaban, y yo planteaba esa redonda que se hacía como clausura, como cierre de ese congreso, que pensar y debatir cómo, por qué, incluso y cuánto del juego de ajedrez, pero no de su deportivización, como lo llamé, debemos preservar mientras lo llevamos a la escuela. Es un ejercicio que necesitamos promover todos juntos los que nos interesa el ajedrez educativo, para equilibrar, y aquí me quiero detener, Carlos, su unicidad cultural. El ajedrez es uno solo a través de toda la historia y los tiempos, por más que querramos llevarlo a un lado y a otro, con su multidimensionalidad educativa. Vale decir, el ajedrez es uno solo, y las dimensiones que le podamos aprovechar, las virtudes, los potenciales, dentro de la escuela tenemos que aprovecharlos y al máximo, ¿no? Pero hecha esta intro, las diferencias que más noto son, ya mismo desde la definición, el ajedrez competitivo, por un lado, es un deporte institucionalizado en una matriz federativa mundial. El ajedrez educativo, sin embargo, por ahora todavía es solo una herramienta lúdico-educativa, como la llaman. Una diferencia clave, ¿no? El ajedrez competitivo ya es deporte, y el ajedrez dentro de la escuela es una herramienta que nos sirve a través del juego para educar. Por otro lado, hay características diferenciales. Por ejemplo, la organización federativa del ajedrez competitivo, que es de larga data, tiene su burocracia administrativa, tiene universalización de reglas, mientras que en la escuela se puede cambiar las reglas en función del educativo, ¿no? Tiene su sistema de puntajes estandarizado, etcétera, etcétera. Pero el ajedrez educativo, sin embargo, en contraste a esto, es una nueva disciplina todavía abierta y en construcción, sujeta a innovaciones didácticas que ahora están en su apogeo, creo yo, en muchos países del mundo, y a puentes interdisciplinarios. No es solo ajedrez, sino ajedrez y todo lo que sirva a relacionar para educar mejor a los chicos. En cuanto a ventajas y beneficios, si querés interrumpirme, Carlos, no hay problema. Sí, bueno, bueno, quería que siguieras un poquito porque sí que te voy a hacer algunas... Es que, o te las hago ya directamente, si quieres, Vale. porque sí, hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, porque has hablado sobre el enfoque, o sea, la unicidad del ajedrez. Obviamente el juego es el ajedrez y esto es igual, sea en la competición, desde el punto de vista, desde el enfoque deportivo o desde el educativo. Pero tú hablas de la multidimensionalidad que tiene el juego como ese juego, y entonces de aprovechar eso incluso en la educación, ¿no? Exactamente. He entendido eso bien, ¿no? Esta parte así. Exactamente, sí. Entonces, de alguna forma, también entiendo que esta parte, digamos, de la competición como tal, de tratar de pues, lograr puntos, por ejemplo, tratar de ganar una determinada partida, etcétera, esto también puede ser un recurso educativo en un momento determinado, ¿no? Claro que sí. Esencialmente mi intención era diferenciar que el ajedrez uno solo tiene una unicidad cultural a través de la historia, pero que no debemos olvidar que cuando entra a la escuela es muy, muy pertinente aprovechar su multidimensionalidad educativa. Tiene muchas dimensiones, muchos factores que por sí solos son suficientes para garantizar que si está en buenas manos, como decíamos ayer con la Universidad 3 de Febrero en una entrevista, si está bien mediatizado por un adulto, el ajedrez dentro de la escuela puede aprovechar un montón de potenciales extras que no se aprovechan tanto en el ajedrez deportivo. Claro, y de hecho aquí, por ejemplo, hablabas también, has dicho antes una cosa que te referías al puntuaje, por ejemplo, y a las reglas, ¿no? Que en el ajedrez de competición o deportivo, pues bueno, eso está muy marcado por las federaciones, por los diferentes torneos que se juegan. Claro, ahí es
casi difícil romperlo, ¿no? Las reglas son las que son, los puntos son los que son y ya está. En cambio, claro, está muy estandarizado. En cambio, en la escuela, pues eso sí que es algo con lo que se puede romper, dependiendo de la necesidad del alumno o dependiendo de la propuesta lúdica que tú puedas ofrecer al alumno, ¿no? Claro, Carlos, o de la intencionalidad educativa, que es lo más importante, coincidirás conmigo. Por ejemplo, en el año 2010 decidimos entre todos los coordinadores de provincias de ajedrez educativo en el país que empezaríamos a cambiar el puntaje de ajedrez para los eventos escolares. Eso nació por la propuesta de Ciudad de Buenos Aires, el programa de Buenos Aires, capital, y se aprobó en una reunión con todo el país, y la intencionalidad está en que el puntaje, en vez de ser 1, medio y 0, como es la victoria, la tablas y la derrota en ajedrez deportivo, aquí sería 3 puntos para el que gana, 2 puntos para el que empata, 1 punto para el que pierde, porque jugó, hizo un esfuerzo, propuso ideas, etc. Solamente 0 puntos para aquel que no se presente a jugar. Para el que no va. Entonces, parece una tontería, pero es una intencionalidad educativa muy simple, muy clara. Valorar el esfuerzo hecho por jugar, por lo menos 1 punto tiene que valer. No puedes estar todo un día jugando un evento ajedrecístico pretendidamente educativo y resulta que llevas 0 puntos a tu casa por perder 5 partidos. Claro. Así que esto para poner como una comidilla, como un ejemplo muy lindo. Esto de hecho, lo hablamos con Alejandro, que él lo comentó un poco, todo esto, pero yo pensaba que eso solamente era de la ciudad de Buenos Aires. No sabía que eso habíais llegado a un acuerdo, digamos, entre interprovincias, ¿no? Usted lo usó inicialmente, muchos años antes ya, pero luego lo hizo la propuesta a nivel nacional. Todos, por supuesto, hubo un reglamento nacional de ajedrez educativo para primaria y otro para secundaria, y en ese de primaria y secundaria se adoptó este puntaje de Buenos Aires por lo que significaba como intención educativa de reconocimiento por el esfuerzo y las ideas. Claro. Bueno, es precisamente lo que dices, que muchas veces, o sea, decimos que se olviden del resultado, que el resultado no es lo más importante, pero aquel que simplemente juega nunca recibe nada, ¿no? Entre comillas, o al final se le da algo, pero eso no se ve reflejado de ninguna manera en un resultado, ¿no? Entre comillas. Entonces, esto me parece que es una medida pues bastante interesante. Has comentado una cosa que sí que me gustaría rescatar, porque aquí quiero que te extiendas un poquito, si puedes, porque a mí me interesa mucho este tema, y es la figura del mediador. Me parece que en los libros que estás escribiendo ahora, ya has publicado 2 nuevos, creo, sobre el enfoque global y general del ajedrez, comprensivo global, perdón, y ahí hablas acerca de la figura del mediador también, ¿no? Como esa figura, digamos, central. ¿Y qué es eso del mediador? ¿Es un docente? ¿Es algo más que un docente? ¿Qué es esto del mediador? Claro. Si me permitís, partamos de lo que hablábamos recién, de la diferencia entre el ajedrez deportivo y el educativo. Solo con jugar ajedrez como deportista es suficiente. Pero solo con jugar ajedrez como alumno o como docente viendo a un alumno jugar no es suficiente, porque los objetivos de la educación son otros. Entonces es indispensable que el adulto, el docente, el instructor, que actúe dentro del sistema educativo, dentro de la escuela, haga una buena mediación. Y una buena mediación implica muchas cosas, pero para simplificarlo, implica conocer cada vez más ajedrez todo lo posible, ya no con el fin utilitario de competir y lograr puntos y ser el mejor, sino de transformar esos conocimientos ajedrecísticos en buenas transposiciones didácticas. No sé si se entiende, los docentes saben lo que son las transposiciones didácticas, es transformar lo que se conoce en la ciencia o en la disciplina, en este caso ajedrez, por ejemplo, el peón pasado o estructura de peones, de una manera más sencilla, fácil, entretenida, estimulante, con desafío, dentro del aula. Eso lo tengo que inventar yo, por eso el mediador es la figura clave en el ajedrez educativo. Sin un docente creativo que transforme lo que ya hay afuera para llevarlo significativamente adentro de la escuela, es imposible que hagamos algo distinto, y en muchos lugares ocurre, y de hecho sigue ocurriendo,
que ocupan a la escuela como un club más porque hay muchos chicos. Sí. Y luego, por ejemplo, que también es cierto que hay ocasiones, o al menos yo aquí me lo he encontrado alguna vez, que se busca casi directamente el material, ¿no? Es decir, conseguir un determinado material para poder enseñar ese ajedrez o para poder entretener a los chicos con ese ajedrez. Y esta no es la idea, ¿no? La idea del ajedrez educativo va mucho más allá que esto, ¿no? Mucho más allá, pero sería la idea, en el caso, por ejemplo, en Argentina, han surgido en los últimos, por lo menos 12 años, nuevas propuestas bibliográficas y propuestas de todo tipo para dar un poco de repertorio a este mediador, y ya están como propuestas mediadas, vale decir, lo que supongo que lo que vos querés decir es no va a agarrar un libro de Grau y llevarlo a la escuela. Claro, o Vale, incluso... un libro de Alejandro Oliva con las canciones y las partituras y hacerlo música para que aprendan a jugar ajedrez en la escuela mezclando otras disciplinas y otros artes. Claro. Incluso me refería a esa propia idiosincrasia que puede tener el grupo en sí escolar. Entonces, Claro. en un momento determinado, obviamente, como tú has señalado también, cada mediador va a poder irse a diferentes recursos, ¿no? Para poder abordar las clases, pero además me parece que por encima incluso de todos esos recursos o añadiendo más a esos recursos, los propios recursos que tú puedas generar por tu propio interés o por el que veas, digamos, en el entorno escolar en el que te estás moviendo, ¿no? Eso me parece que también es importante, esa creatividad de la que hablabas también antes, creo, ¿no? Claro, el mediador no puede modificar cosas del ajedrez externo, deportivo, de las buenas obras de ajedrez que hay en el mundo, si él no diagnostica primero el grupo y qué perfil tienen, qué les gusta, qué no les gusta, porque ahí también fallaría la mediación, por supuesto. Claro. Muy interesante bueno, la figura del mediador a mí me parece importante porque esto no sé hasta qué punto aparece de una manera tan explícita, digamos, o se reflexiona acerca de una manera tan explícita. Y luego esa distinción que hace sobre el ajedrez educativo y competitivo, que a mí siempre me parece importante abordarlo porque si no ahí me parece que hay siempre como mucha confusión. De hecho, una de las principales confusiones, creo yo, que hay, es que desde el punto de vista, parece que estén en colisión constante, ¿no? Lo educativo y lo competitivo. Y bueno, no sé cómo lo percibes tú, esto. Claro, yo percibo, para completar las diferencias antes y pasar a esta pregunta tuya, es claro, digamos, tener a la vista los contextos diferenciados para saber si en realidad están rivalizando o si se están complementando. Son diferentes, eso sí, coincidimos seguramente en que el contexto, por ejemplo, del ajedrez deportivo o competitivo es, valga la redundancia, selectivo, competitivo, deportivo. Pero el contexto dentro de la escuela es educativo, masivo, y más solidario, más inclusivo, y por supuesto más lúdico, más el juego por el juego mismo, ¿no? Y desde ahí podríamos partir para pensar que el ajedrez, como yo decía antes, su unicidad cultural es uno solo. Porque entra de la escuela, porque afuera fue valioso, porque de esto se trata. Las cosas que entran al currículum escolar son evaluadas como valiosas en la cultura general de la sociedad. Si el ajedrez fue valioso fuera de la escuela, cuando entra a la escuela, ¿por qué tiene que rivalizar con el ajedrez de afuera, sea cual sea su expresión o manifestación cultural? Después de todo, el deporte es parte de la cultura y se organizó a través de los años de una manera determinada y no tiene por qué estar, digamos, ni en contra ni no sirviendo como complemento a lo que pretendemos desarrollar dentro de la escuela. Eso sí, yo percibo que hubieron intereses subjetivos desde lo deportivo, desde las situaciones de conseguir empleo, etcétera, etcétera, donde rivalizaron obviamente en el escenario práctico. Si tenía que entrar un ajedrecista a dar ajedrez a las escuelas, o si tenía que ser un docente, un maestro, el que dé ajedrez dentro de las escuelas. Pero eso es una cuestión
más de puja político-económica. Materialista, ¿no? Básicamente, ¿no? Sí, sí, pero no es de cuestión de conocimiento. Lo que yo Claro. te planteo como complementario es el conocimiento ajedrez o el campo disciplinar ajedrez si hablamos desde las escuelas. De hecho, siempre, claro, parece que es una cuestión casi, diría, absurda, entre comillas, porque si hay muchos más niños jugando en las escuelas, obviamente eso es posible que tenga una repercusión posteriormente a nivel federativo o deportivo. Eso es casi, no sé. Solo puede ser beneficioso. Claro. Entonces, claro, yo nunca percibo esa rivalidad, pero sí que es cierto que hay algunas propuestas, o se han hecho algunas propuestas en las que se puede dar a entender, digamos, que esa rivalidad bueno, todos los compañeros que hemos estado muchos años en la fundación o en otra serie de cosas, yo creo que estamos todos completamente de acuerdo en esta cuestión, que no existe tal rivalidad. Yo estuve, si me permitís, Carlos, esta serie de interrupciones me gusta porque sale más espontáneo. Sí, esto va a ser así, Ernie. Claro. Yo cuando discuto, porque también estuve vinculado con la construcción de ámbitos federativos en mi provincia. También participé, fui secretario de la Unión Misionera de Ajedrez hace muchísimos años. Y cuando discutíamos, y seguimos discutiendo con muchos ajedrecistas o dirigentes federativos o de clubes, la cuestión esta, si compiten o no, a quién le corresponde, yo le digo que la discusión pierde importancia si consideramos el ajedrez como juego y desde los derechos del niño, por un lado. ¿Y desde qué, perdona? Sí. Desde los derechos del niño y desde la trayectoria educativa, no solo escolar. Acá cuando uno habla de trayectoria escolar, vos, Carlos Martínez, fuiste a tal escuela a nivel inicial, primaria tal otra, completaste un ciclo, tenés tus certificaciones, etc. Pero la trayectoria educativa es macro, es todo lo que me pasa, que me va formando y me va educando, sea dentro o fuera de la escuela. Si uno habla de los derechos del niño, te pregunto, Carlos, vos entraste a una escuela primaria, entusiasmaste a los pibes en un grado con el ajedrez, los chicos, y le dijiste que es muy valioso, que es muy importante, que les va a ayudar en muchas cosas. Los convenciste, ellos se apropiaron del juego como valioso, y después salen afuera de la escuela, no están todo el día dentro de la escuela. Cuando deciden ejercer el derecho digamos, de utilizar el juego, algo lindo y valioso que aprendieron porque les dijo su profesor, fuera de la escuela en distintos contextos, resulta que ¿quiénes somos nosotros, o los del club, para decirle que allá no es valioso y acá dentro de la escuela sí? Es un derecho, el niño se apropió de algo de la cultura que todos coincidíamos en que era valioso, y resulta que ahora le queremos poner restricciones a un ámbito, a un contexto u otro. Yo creo que desde ahí, si se discute, es muy fácil ver que no compiten, sino que se retroalimentan absolutamente, y cuando nos demos cuenta de esto va a ser mucho más constructivo y enriquecedor aún. Totalmente. Sí, porque al final se colaborará de una manera mucho más palpable, ¿no? Entre todas las instituciones y entre todos los docentes y ajedrecistas. Que de hecho, sí, esta sería otra de las preguntas que tenía y que ya como que la has extraído, ¿no? El hilo de lo que estabas diciendo. Esta diferencia entre docente ajedrecista o ajedrecista docente, ¿cómo lo percibes tú esto? Creo que también lo abordas en el libro, en ajedrez escolar, sí, pero ¿cómo ves tú esta cuestión? Claro, yo creo que, retomando lo que hablábamos hace un rato, Carlos, recientemente, sí, el ajedrez entra a la escuela porque es valorado como culturalmente pertinente para pertenecer a un currículum escolar. No importa si como materia, no importa si lleva calificaciones o no, pero está dentro de la escuela y por ende es del currículum real. Es algo que ocurre dentro de la escuela y ayuda a formar a los alumnos. El sistema educativo está formado por instituciones especializadas, ¿no? Tiene prioridad para mí una enseñanza lo más profesional posible. Pero subrayo esto, más profesional posible. Cuando un campo disciplinar nuevo entra a la escuela, no es que mágicamente ya están todos los profesores formados y
y hay todo un programa y todos saben lo que tienen que hacer. Entonces, todas las materias para mí de la escuela pasaron por esto, el ajedrez todavía está pasando por esto, que es, mientras exista el profesor de ajedrez que tenga su formación de grado en una universidad, en un instituto superior, mientras tanto, tenemos que aprovechar lo valioso, empezarlo igual y echar mano a los recursos que tengamos. En los casos, yo te cuento mi experiencia aquí en Puerto Rico Misiones, cuando fui coordinador del programa de ajedrez entre todos en el municipio. Tenía que buscar profesores. Claro. La municipalidad los puede contratar para que vayan a las escuelas. Empecé a buscar y quise hacer coincidir que sean docentes en lo posible. Entonces, varios profes de educación física y algunos maestros de escuela, profesores de enseñanza primaria, se denomina aquí, que les gustaba el ajedrez y sabían ajedrez, los convocamos para eso. Pero en otras escuelas, cuando fui coordinador provincial de ajedrez en Misiones, que no tenían la posibilidad ni que el municipio les contrate un profe que vaya a dar ajedrez, tenían alumnos que sabían jugar. Y con esos alumnos avanzados de sexto o séptimo grado, que solían participar de torneos, implementaron un proyecto educativo interno, donde los chicos de séptimo, estos pibes que jugaban bien, con la ayuda de las maestras, iban a enseñar a tercer y cuarto grado, y la maestra iba aprendiendo ajedrez con estos chicos, al mismo tiempo que los chicos de cuarto y tercer grado aprendían ajedrez. Gracias a estos compañeros, en forma cooperativa, colaborativa, les enseñaban algo que les gustaba mucho jugar. Entonces, la diferencia de conseguir un profe que a la vez sea ajedrecista, o tenga algunos conocimientos ajedrecísticos, pero ya sea docente, y en una escuela que no haya ninguno, en esta instancia, en este momento de transición del ajedrez acercándose a las escuelas, como nuevo campo disciplinar, valen los recursos que cada institución pueda, de los que cada institución pueda echar mano. Claro. Sí, de hecho... Entonces, no importa si es, perdón Carlos, entonces no importa si es un ajedrecista que de repente cuenta con la ayuda de una maestra y le dice, no, mira, esa parte tenés que darla más lento, habla de esto, vamos a darle un jueguito, vamos a hacerle pasar a dibujar al pizarrón. O si es un docente con buen manejo didáctico, pedagógico de grupos en el aula, que alguna vez le enseñaron a jugar ajedrez en la casa y echa mano a eso. No importa en este momento, la cuestión es la voluntad, tanto institucional desde los directores y todo el cuerpo docente, de los padres, de la comunidad educativa, y de este docente que se arriesga y se anima, o de este ajedrecista que se anima a entrar a la escuela, de ir construyendo y aprendiendo juntos. Esta es una transición donde todos tenemos que aprender juntos. Claro. Y bueno, el enfoque ese o esa experiencia práctica que has puesto encima de la mesa, pues me parece bastante interesante, la verdad, porque al final diferentes alumnos que ya saben jugar, ¿no? O que ya tienen cierto control acerca del juego, pues se apoyan en estas maestras a nivel pedagógico para poder impartir todo ese programa o esas sesiones, ¿no? Es como algo inicial que además también pues conlleva parte colaborativa, cooperativa, entre todos, que me parece que eso lo hace más enriquecedor todavía, ¿no? Incluso el programa, ¿no? Me pareció, Carlos, no sé si lo percibís como yo, que una maestra que decide, se atreve, se arriesga a perder su autoridad de conocimiento, porque no sabe nada de ajedrez, decide aprender con los chicos y que los chicos le enseñen a la maestra, es una actitud necesaria hoy día en general en las escuelas, pero en particular para esta transición de que el ajedrez se fortalezca en la escuela porque tiene mucho para dar. Sí, correcto. De hecho, Ernie, yo lo que me he encontrado en los últimos años, hace más años me he encontrado una cosa distinta, porque parecía como que había cierto miedo por parte del profesorado a la hora de perder esa autoridad, digamos. Esa autoridad en el sentido de qué pasará si uno de los alumnos me gana, o qué pasa si me hace una pregunta que no sé responder, o qué... Y ahora, desde hace unos años a esta parte, es cierto que la mayoría están como muy involucrados en esto y lo tienen muy interiorizado. Es decir, ese miedo no me parece que sea algo generalizado a día de hoy. Probablemente el ajedrez sigue causando cierto respeto, pero ese miedo que antes yo lo veía de una manera muy... Está cediendo, está cediendo. Sí,
Esto me parece que ya que se va dejando. Y de hecho, bueno, a mí me parece que es algo muy positivo, ¿no? Dentro de la escuela, esa habilidad también, ¿no? Le podemos decir. Y aparte, yo creo que los que dirigimos programas de ajedrez en algún momento, de distintos tipos, de distintos lugares, también tenemos que avivar eh, la creatividad y buscar maneras de que si no hay recursos humanos calificados como un profesor de ajedrez, eh, recurrir a otras cosas. Después que yo presencié y visité esta escuela que hacía esto con los alumnos, Carlos, lo utilicé en el departamento mío, la capital es Puerto Rico, mi ciudad, Ujú. un departamento con 6, 7 municipios, así se denominan aquí, y la cooperativa de energía, acá hay mucho cooperativismo, buscaba un programa para hacer algo educativo, y se nos ocurrió trasladar esa idea, esa matriz, ampliarla, por supuesto, y elegimos alumnos de secundario que ya tenían ajedrez escolar y alumnos de primario de distintas escuelas en forma rotativa, que ya sabían bastante ajedrez, los preparamos con las maestras, con la ayuda de esta cooperativa que puso todo el presupuesto para traslados, juegos, comprar revistas, que de hecho lo hicimos acá como material nuevo, y se llamaba Ajedrez Cooperativo, enseñémonos a jugar. Sí. Ujú. Estos chicos iban acompañados por un docente coordinador a escuelas de las zonas alejadas, periféricas del departamento, donde no tenían oportunidad de tener ajedrez, y los chicos hacían unas rotaciones, 6 estaciones, de una por pieza, y luego los monitores de secundaria hacían como una partida para englobar los conocimientos, se compartía un almuerzo en las escuelas rurales, y de esta manera se llevó también ajedrez, donde alumnos enseñaban a otros alumnos, incluso más adelante se complementó con que aquellos alumnos destinatarios también les enseñaban algunos juegos que ellos jugaban en las zonas rurales, en los momentos que poníamos a propósito de recreo. Entonces Ujú. también se trata de darle su lugar al protagonismo del alumno que sabe, porque tiene conocimiento para brindarnos. Claro. Muy interesante también está. ¿Eso está relacionado con la experiencia de Oberá, puede ser? De la. No, no necesariamente. Lo de verá que vos planteás se Sí, vio en bueno, una... porque recuerdo haber leído, ¿no? En el libro creo que comentas toda una historia acerca del programa, ¿no? Del proyecto que habéis hecho en la Escuela Especial de Oberá, ¿no? Sí, eh, fue en la escuela especial número 2 de Oberá, Ujú. pero eso quizás, leíste, sí, sí, en el mismo capítulo, tenés razón, del libro. Nosotros hicimos una investigación en la Universidad Nacional de Misiones, Ujú. con un grupo de ajedrecistas, pero también de pedagogos, psicopedagogos, eh, donde buscábamos eh, recabar las experiencias que se habían desarrollado hasta el momento, entre el 2010 y 2013, en la provincia de Misiones, con el ajedrez dentro de las escuelas. Y una de las que nos llamó la atención, y por eso la volcamos en el libro, y en el proyecto de investigación que se aprobó, fue esto de que cómo el ajedrez puede entrar a la escuela especial, donde había chicos que tenían capacidades diferentes. ¿Sí? En muchos países utilizan el término discapacitados, en otros capacidades diferentes, eh, pero no importa. La cuestión es que en la Escuela Especial número 2 de Oberá y en la Escuela Especial número 8 de Puerto Rico, las dos experiencias las analizamos juntas en la investigación, eh, se replicaron estas experiencias con similitudes y diferencias, eh, y lo que puedo destacar de eso, que vos habrás visto en el libro, Carlos, Ujú. es que la maestra número de la Escuela Especial 2 de Oberá, por ejemplo, Iris Duarte, se preguntaba, luego de volver de un congreso provincial de ajedrez educativo en 2012, que hicimos en Posadas, en la capital provincial, si el ajedrez en la escuela especial rompería o no el mito de que solo es para inteligentes. Con esa pregunta, cuenta ella en la entrevista para la investigación, que se volvió a su Oberá, luego de participar de este congreso. Repito, el ajedrez en la escuela especial.
¿Romperá el mito de que solo es para inteligentes? Realmente es un desafío muy, muy grande, Carlos, coincidirás conmigo, Sí, porque sí. si en la escuela pública común es muy difícil a veces manejar un grupo de 20, 30 alumnos, tratando de enseñarles ajedrez sin que se desmadre todo el clima de aula, eh, o que no sabes hasta dónde pueden actuar desde su comprensión o sus posibilidades, te imaginas en una escuela especial. Así que doblemente valioso nos pareció esto. Y la maestra, por ejemplo, de Puerto Rico, Natalia Taira, de la especial número 8 en Puerto Rico, fueron las 2 ciudades que hicieron esta experiencia, que aparte fue exalumna de la Escuela de Ajedrez de Puerto Rico, nos abre la mirada, nos abre, a diferencia o a similitud con la maestra de Oberá, una mirada integradora, intra y extraescolar. Ella planteaba que el objetivo del ajedrez en la escuela especial es la inclusión del alumno en la escuela municipal de ajedrez. Esta maestra se propuso hacer ajedrez en la escuela, pero no para que quede dentro de la escuela especial, porque ella buscaba, como es natural buscar en una escuela especial, que se integren con el común de los alumnos de las demás escuelas y en su comunidad. Claro, Así porque ahí que, porque el objetivo era distinto, claro, no solamente era de introducirlos en el ajedrez, sino toda la parte de la integración también, ¿no? exactamente. Y ella contaba que el año 2011 eh, trabajó con una maestra integradora, con una maestra integradora, Liliana Toledo, de otra escuela, ya escuela común de la comunidad, que le quedaba muy cerca, aparte de donde una escuela de otra. Y el motivo por el cual comenzaron a asistir a las horas de ajedrez en la escuela especial fue por problemas de conducta. Al decir, los de la escuela vinieron a las clases de ajedrez de la escuela especial. Y ahí comenzó la integración. Ujú. Y entonces comenzó un importante cambio, dice la maestra de la escuela común, cuando fueron a ajedrez con estos chicos. Comenzaron a ser más solidarios y amables, porque eran chicos muy revoltosos, muy conflictivos, eh, con sus pares y también cumplidores en cuanto a los horarios. Entonces les llamó la atención este cambio de actitud en los alumnos, ¿no? Y dice que también el ajedrez dentro de la Escuela 8 de Puerto Rico se integró también a otras áreas, artística, lengua y matemáticas, después de que lo replicaron varios años seguidos, en distintos proyectos que se fueron realizando, por ejemplo, eh, elaborando juegos, o sea, con la maestra de plástica, Ujú. creando cuentos en base al ajedrez, y desde las matemáticas, porque les interesaba mucho, que ayudaba con la secuenciación, la agrupación y el conteo. Con el ajedrez podían tener fácilmente esta ejercitación matemática. Así que fue muy interesante, lo conocimos por buscarlo a través de la investigación esta de ajedrez con la universidad, buscando distintas experiencias valiosas, ¿no? Ujú. Interesante esas conclusiones porque también están basadas, ¿no? Un poco en la percepción directa, ¿no? Que han tenido las maestras a la hora de llevar ese proyecto allí, ¿no? Entonces me parece que es Exacto. interesante también, me parece interesante también remarcar eso. Y te quería preguntar ahora, porque yo, claro, yo te conozco un poquito, Ernie, vamos a meternos, digamos, en otro terreno, vamos a ir abriendo un poco vamos a abrir la cebolla, que se diría aquí, a quitar capas a la cebolla. Ajá. Entonces, yo sé que tú tienes una predilección por los problemas de ajedrez, pero que haces una especie como de distinción siempre entre que una cosa es un ejercicio de ajedrez, otra cosa es un problema. Entonces, me gustaría que nos hablaras acerca de todo esto. ¿Qué es eso de un problema de ajedrez? ¿Qué diferencia hay con respecto a un ejercicio? ¿Qué es lo que tú has planteado, digamos, en toda pues este encuentro que hacías acerca de los problemas, ¿no? de ajedrez en misiones, esos encuentros nacionales que me parecen muy interesantes, toda esa experiencia. Entonces, adelante. Sí, eh, sí, me encanta lo de los problemas, como vos bien sabés, y le dediqué una parte más acentuada en mis investigaciones y en mi participación en las búsquedas que hice con el ajedrez educativo. Para mí, un problema de ajedrez es cualquier situación o una posición suficientemente desafiante que implique aspectos ajedrecísticos. ¿Por qué digo que implique aspectos ajedrecísticos? Porque dentro de la escuela, nosotros por lo menos fuimos partidarios de buscar las situaciones problemáticas no solo de ajedrez, pero siempre vinculadas un poco al ajedrez, aprovechando
sus posibilidades de interdisciplina. Por eso diferencio entre problemas y ejercicios, como decís vos. Un ejercicio donde aplico fácilmente algo que aprendí no es un problema para mí. Puede ser distinto para otros. Para mí, para que haya un verdadero problema, y por eso que sea desafiante como necesita el alumno en la escuela, debo desconocer parte de la solución para que sea un problema. Y a veces les enseño a los chicos mate en una, con el mate pasillo, el mate del fondo, mate encerrado, no sé cómo lo dirán en España, y resulta que después les pongo problemas en el mural para que encuentren el mate en una con la torre al fondo, y el alumno, después de ejercitar muchas veces esto, casi automáticamente lo hace. Y para mí esto es como, está bien, hay que seguir aplicando y ejercitándolo, pero encontrar soluciones nuevas, que de esto se trata lo desafiante, o mezclar soluciones que nunca antes había mezclado, eso sí es un verdadero problema. Claro, Y la manera... Sí. O incluso extrapolar, ¿no? Unas conclusiones que has sacado o un aprendizaje previo sobre una posición y extrapolarlo a otra, ¿no? Sí, sí, hacer transferencia es algo de lo que más me parece se puede aplicar dentro del ajedrez a nivel escolar para que lo aprovechen también otras disciplinas. La manera o modo lúdico de presentar los problemas, que me parece que era una inquietud tuya también, sí. Es mejor presentarlo al problema acompañado con un cuento enigmático, por ejemplo, una pieza hecha fantasma o una consigna divertida, obviamente. Eso también diferencia lo escolar. El modo de presentar un problema no sería el mismo que presentarlo en el club. En el club aquí están las blancas y ganan, y tenés que encontrar Van la blancas y solución. ganan, que es el típico enunciado, ¿no? Que siempre te encuentras en el club. Pero en la escuela hay que ponerle otra picardía, otra pimienta. Te cuento una anécdota. En los ENERPA, los encuentros que vos mencionás que hacíamos, los encuentros nacionales estudiantiles de resolución de problemas a través del ajedrez, una vez utilizamos un problema que se lo copiamos a un humorista de San Luis. La provincia de San Luis, recordarás por el Mundial, donde Topalov se consagró campeón del mundo. Allí tienen un dibujante que hizo para esa ocasión, hizo un libro con caricaturas vinculadas al ajedrez. Le robamos una idea y ahí, por ejemplo, utilizamos en esos encuentros de misiones un problema para los alumnos más chicos de primaria, donde ellos tenían que considerar que las filas, las horizontales del tablero de ajedrez, eran como cintas que se podían estirar y mover. Parecía que las casillas se movían de lugar, o de columna, para el que es ajedrecista, ¿no? Entonces, por ejemplo, las preguntas eran, ¿cuántas casillas tirarías a la derecha o izquierda a la fila 3 para que la posición sea mate? ¿Sí? Y esto se lo robamos al humorista, que en realidad hizo un dibujo donde para que el rey no esté en mate, que estaba transpirando el rey, un peoncito de su mismo color, tironeaba de una horizontal para cambiarlo de lugar. Bueno, esto les resultó muy divertido a los chicos y iba acompañado con una caricatura cuando presentábamos el problema, donde un peón personificado con cara de pícaro tironeaba una fila, ¿no? Pero bueno, cosas así son el condimento que diferencia cuando queremos presentar ajedrez en las escuelas, no solo porque tiene que ser más divertido o pícaro, sino porque después redunda en una mayor creatividad también en los alumnos. Claro. Sí, sí, eso es interesante. Y luego, claro, que en el ámbito educativo, esa contextualización, ¿no? O esa significación que se le da a un problema, no simplemente es presentar el problema, sino pues todo ese contexto y poder contar una historia acerca de esto para también involucrar a los alumnos, ¿no? A mí me parece que eso es bastante importante, ¿no? A la hora de... Esa es una diferencia bastante clara también con respecto al ajedrez deportivo que tú has indicado, ¿no? Otra diferencia, si me permitís, Carlos, así rápida, es que un problema de ajedrez resuelto en el club por un alumno para su entrenador ya recibe el ok una vez que lo resolvió, ¿no? Lo resolvió bien. En la escuela es conveniente, por eso digo el mediador que vos destacabas hoy, en la escuela es conveniente no terminar ahí. Terminó el problema, se encontró la solución y empezar a crear un clima de debate, es decir, ¿vos qué otra solución buscaste? ¿Por qué crees que te equivocaste? O sea, pensar sobre lo que pensé, la metacognición, que si no, no tiene mucho lugar en la escuela.
mucho discurso, desde lo psicológico, psicoeducativo, pero es muy difícil llevarlo a la práctica. Y después de que resolví el problema y encontré la solución en la escuela, a diferencia del club, yo podía sacar un montón de conclusiones para que el alumno aprenda a ver cómo pensó y cómo puede seguir pensando sobre cómo piensa. Y eso lo va a llevar a aprender y ser un sujeto autónomo. De otro modo no hay posibilidad. Claro, qué interesante. Y Ernie, ¿nos podrías contar un poquito en qué consiste toda esa idea, por ejemplo, de los encuentros de problemas? ¿En qué consistía eso? ¿Qué hacías? ¿Os juntabais ahí unos cuantos y resolvíais problemas y ya está? ¿O cómo era eso? Cabe en mi inquietud constante todos los años, desde que estuve con ajedrez y pude estar con ajedrez escolar, de que no podía ser que lo único que hiciéramos con el ajedrez de afuera, lo voy a decir así un poco de forma sencilla, sea que adentro de la escuela repitiéramos el torneo y salga el campeón y le demos los trofeos, para decirlo de una manera vulgar. Entonces yo buscaba algo que sea más significativo para nuestro interlocutor, que era el sistema educativo. Ahí había personas especializadas, supervisores, ministros, que querían ver algo distinto si es que realmente queríamos validar al ajedrez, no solo desde nuestros discursos, sino desde nuestras prácticas dentro de lo escolar. Entonces yo decía, bueno, los problemas están en auge las últimas décadas y siguen estando como una gran posibilidad la resolución de problemática dentro del aprendizaje de los alumnos en las escuelas. Entonces, si el ajedrez tiene como fortaleza, la mayor fortaleza del ajedrez para mí es que podés crear un problema cada jugada. Y que existen innumerables temas publicados, inventados, reinventados en todo el mundo. Nadie tiene una base de datos de problemas en la escuela con física, matemática o bioquímica tan amplia y tan interminable como la del ajedrez, que recorrió siglos encima y fueron recogidos. Entonces, intentamos meter una olimpiada de ajedrez, así como hacían las olimpiadas de matemáticas. No sé si las realizan en España. Sí, también. Era muy común hacer olimpiadas de matemáticas, empezaba el pibe en su escuela, a ver quién resolvía mejor los problemas de matemáticas, pasaba a la instancia superior, zonal, provincial, y se iba a la Argentina, y a veces al Mundial. Bueno, en ese ámbito había una comisión dentro de mi provincia, la COPRACIT, Comisión Provincial de Ciencia y Tecnología, donde presentamos el proyecto y pudimos iniciarlo en 2007. Luego, en 2009, cuando se lanza la Coordinación Provincial de Ajedrez Educativo por fin, lo transformamos en encuentros nacionales con el apoyo del Ministerio de Nación, que vio en esto algo muy distinto, y ahora trato de caracterizarlo un poco, que era tu pregunta. Se reunían distintos chicos a resolver problemas de ajedrez y otras disciplinas, o ajedrez y pasatiempo. Había 5 o 6 categorías, tipos de problemas. Inventamos una clasificación especial para eso, donde se relacionaba especialmente ajedrez con otras materias de las escuelas. Entonces se resolvían problemas de geometría a través de un tablero de ajedrez, etc. Y la otra característica fundamental, no solo que eran interdisciplinarias estas olimpiadas, sino que participaban los alumnos como creadores de problemas. Los alumnos y los docentes de ajedrez podían, y los ajedrecistas sin estar vinculados al ajedrez educativo, podían enviarnos sus problemas, propuestas, a un banco de problemas de los ENERPA. ENERPA son encuentros nacionales estudiantiles. Entonces, los propios alumnos eran partícipes de proponer problemas. No importa si eran modificados de uno que vio que le dio el profe, pero la cuestión es que se participaba no solo resolviendo el alumno, entregando el examen, era una hoja, por supuesto, impresa, y que alguien le evalúe y le ponga un puntaje y le dé un premio. En estos, todos recibían un reconocimiento de participación, no había ganadores, se resolvía en diploma o algo así. Claro, se resolvía en una gran mesa y un alumno le podía consultar al otro de otra provincia, y ese otro decidía si estaba en condiciones o tenía tiempo para ayudarlo o no. Y, o sea, era muy, muy abierto, no era nada, nada tenía constricción de la vigilancia, de la evaluación. Incluso los alumnos de nivel secundario se podían anotar como voluntarios de evaluación
cuando terminaban las 2 horas y media de los problemas, se podían anotar para corregir los problemas de otros chicos de niveles inferiores, con una grilla que le facilitábamos de soluciones y de criterios con algún otro profesor evaluador. Así que el alumno era partícipe en todo. Claro. Si no le gustaba ir a resolver, o no lo habían invitado o seleccionado, como quieras llamarlo, para ir a resolver, él podía por lo menos aportar un problema para que resuelvan otros. Y Claro, después, aunque le haya ido bien o mal en su examen, podía participar aprendiendo aún más, evaluando y corrigiendo el problema de otros. claro. Sí, está todo entremezclado, ¿no? O sea, todo el rato hay una interacción entre todos los estamentos, entre comillas, ¿no? Estos estamentos, ¿no? Pero, Aparte se pero, le pero, da... pero va jugando todos los roles posibles dentro de ese encuentro, ¿no? Y especialmente uno protagónico, nosotros, que creemos en la libertad, en la democracia, que es que el alumno podía enviar problemas, como te dije, después resolvía el problema, lo entregaba. Disponía visiblemente en la pared láminas gigantes al día siguiente con otras actividades que hacíamos de integración entre los participantes, donde estaban las soluciones. Se le devolvía su examen corregido por el evaluador y él lo cotejaba con las láminas y después tenía una instancia antes que termine el encuentro nacional de ir al rincón del nivel 6, si era él el de nivel 6, hablar con los evaluadores si algo le parecía que estaba mal corregido. O sea, había una instancia de reclamo o de sacarse las dudas. Y al final del encuentro, además, todos los alumnos podían tomar el micrófono, las maestras, todos los acompañantes, y criticar cuestiones de organización del evento para el año siguiente. Es decir, hacer propuestas de qué les gustaría que quedara para el año que viene, qué vieron mal, qué vieron bien. O sea, el rol protagónico como realmente una persona que no está solo ahí para resolver problemas y que lo evaluemos y califiquemos y nada más. Está mucho más implicado, claro. Y oye, Ernie, una pregunta, a ver, porque no sé si será posible que nos pongas algún ejemplo de algún problema que tengas por ahí de alguno de esos encuentros. ¿Eso puede ser? ¿O tienes algún...? No los tenía preparados, pero te los puedo pasar para que luego quede volcado en esta entrevista que vos seguramente Estupendo. editarás. Yo luego les dejaré incluso el enlace o cualquier cosita de estas y ellos podrán verlo ahí sin ningún tipo de problema. Perfecto. Porque sí que me parece que es enriquecedor también, ¿no? Que vean alguno de estos problemas de construcción, por ejemplo, de los alumnos, este tipo de cosas, ¿no? Exactamente. Y en el blog mío que vos vas a compartir después, Mm. Rumbo Ajedrez, en la sección de recursos están Ahí. muchos problemas que resolvían todos los niveles allí. Sí, esto os lo voy a recomendar a todo el público que nos esté viendo porque está rumboajedrez.com, si no recuerdo mal. Y bueno, es una página que la tienes de hace relativamente poco tiempo, ¿no? Me parece. La has abierto hace... 2008, la tuve un poco abandonada en 2019 y Ujú. ahora, un poco gracias a la cuarentena, Le has estamos... metido ahí un poquito de fuerza. Yo se la Tendríamos... recomiendo, desde luego que se la recomiendo a todo el público. El otro día estuve por ahí indagando un poquito y vi, bueno, la cantidad de recursos que tenías ahí. Bueno, a mí me parece que es muy, muy interesante y se la recomiendo a todos. Luego dejaremos ahí el enlace para que puedan entrar. Y, por ejemplo, si ahora, Ernie, o sea, porque aquí hemos hablado un poquito de todo, aún quedarán algunas preguntas más que nos van a quedar en el tintero. Pero si, por ejemplo, tú mañana tuvieras que ir a hacer una clase de ajedrez, o sea, tuvieras que comenzar a dar una clase de ajedrez para un grupo variado, hay alumnos un poco de diferentes niveles, etcétera, algunos conocen el ajedrez, otros no. ¿Qué harías? ¿Por dónde empezarías? ¿Qué es lo primero que harías tú ahí? Difícil tu pregunta, pero bueno, yo creo Yo que trato depende. de... Sí, porque ¿sabes qué pasa? Que en muchas ocasiones esto parece que se pasa de largo, ¿no? O sea, siempre teorizamos mucho acerca de muchas cuestiones, pero a nivel práctico, o sea, mañana tienes la clase y ¿qué haces ahí, no? No te lo digo Es, por ti, lo digo más por mí, ¿eh? Porque... es lo mejor, Carlos, lo que haces para desmitificar si alguien solo está leyendo y retransmitiendo cosas o si tuvo experiencias que le En el hicieron, aula, ¿no? digamos, claro, un poco de elaboración. Mm. Yo creo que depende de la edad de los chicos. Yo di ajedrez en muchos niveles, de Ujú. primaria, secundaria y en la escuela de ajedrez que había creado en 1997 aquí en mi ciudad. Ujú.
Pero suponiendo que fuera un segundo o tercer grado de primaria, por ejemplo, ¿no? Yo les haría una introducción con un breve cuento, que voy ilustrando con caricaturas en la pizarra. Esto yo lo hacía en la escuela primaria, por eso me atrevo a plantearlo como posible. Claro que a mí me gusta dibujar. Entonces los chicos se reían de los dibujos que yo iba planteando con tizas de distinto color en la pizarra, mientras relataba un breve cuento que me inventaba sobre algo para que llamar la atención sobre el ajedrez y las historias Disparador, antiguas. ¿no? Utilizabas una especie de disparador Ah, para... disparador. Ujú, Y luego les intenté y me llevé muchos dolores de cabeza, pero finalmente resultó. Luego les daría los tableros y las piezas para que exploren y hagan preguntas. Es decir, les daba el tablero y las piezas y entre dos ya enfrentados, ujú. de costado a la pizarra, como yo los ubicaba para dar clases de ajedrez, para que vean la pizarra solamente moviendo la cabeza, pero siguieran en lo suyo, que era lo importante, con el otro, Ujú. con el tablero como escenario. Eh, y ahí preguntaban los nombres de las piezas, y por qué esto, por qué los otros, si tienen la misma cantidad o no, y cómo se colocan, y empezaban a intentar ponerlas sobre el tablero sin entender mucho. Bueno, con eso se seguía manteniendo el disparador, la curiosidad creada, eh, y enseguida les mostraba en el mural, que ya estaba preparado, cómo se ubican las piezas de ajedrez. Eso era ya el primer tema reglamentario, los peones delante, las 8 piezas grandes detrás, y bueno, y ellos intentaban, mirando al mural, colocarlas en su lugar. Reproducir, claro, copiar, ¿no? La, Con su la copia. posición. Pero mi idea era que de entrada los alumnos, por eso mis libros recientes hablan de un enfoque comprensivo global en ajedrez. De hecho, te iba El a ajedrez, preguntar acerca, perdón que te interrumpa, pero una de las preguntas que tenía aquí en el tintero era precisamente esto, que es un enfoque global, ¿no? En el ajedrez, global general en el ajedrez, ¿no? claro, yo creo que es posible, aún en tempranas edades, presentar el ajedrez de una manera que no lo rompamos en pedacitos y después a la larga intentemos unirlo cuando es mucho más difícil. Ujú, Esto responde este ejemplo que yo te doy de cómo daría una clase inicial, ujú. porque después de que colocaban todas las piecitas, yo les enseñaba un juego que podían jugar con todas las piezas, Ah, que ya mantenía, directamente. que mantenía cierta esencia, con mucha similitud con el ajedrez. Ahora voy a tratar de compartir una pantalla con eso. Sí, dale. Este, Pero entonces, o sea, utilizabas un disparador, que era todo el cuento que tú generabas con los gráficos, que ahora te preguntaré acerca de eso, y luego le explicabas toda la explicación del juego con todas claro, las piezas, cómo se... ¿Vale? Ya lo vemos esto. colocaban, no cómo se movían, ¿no? Ujú. El paso siguiente hacía este juego total que creo que ves en Sí, pantalla. sí, se ve perfectamente. Claro. Lo que les decía era, como dice acá, juguemos algo parecido al ajedrez, el rey no se mueve, para facilitar que la partida terminara rápido, para Ujú, estos chicos que recién iban a jugar al ajedrez, que no pierdan la paciencia. Que los ujú. peones mueven solo un paso para adelante, era algo fácil de explicar inmediatamente en el mural. Y tercero, que las piezas grandes de atrás, obviamente a excepción del rey que no se mueve, podían dar 3 pasos en cualquier dirección, todas las piezas por igual. Lo único que se mantenía acá como esencia del ajedrez es que hay una pieza diferenciada, que es el rey, un grupo de piezas que mueve muy poco y otro grupo de piezas que tiene más poder de movimiento. Ujú. Entonces los chicos jugaban y el objetivo ¿cuál era? Se movían las piezas hasta que alguno lograra colocar una pieza de las grandes pegada a una casilla pegada al rey rival. Si lo lograba, daba jaque mate, ganaba la partida. Es como una mancha, ustedes le llamarán mancha también al juego de correrse en el patio y tratar de tocar al otro. No, no sé cómo se llamaría aquí ese. Los chicos juegan en el recreo, se corren unos a otros, y si yo tengo la mancha, te alcanzo a vos, te doy una palmada en la espalda y empiezo a escaparme porque ahora vos sos el que tiene la mancha y tiene que tapar a otro Sí, para supongo que quitársela. aquí, bueno, en mi época, que no lo sé pero en mi época creo que se conocía como peste o algo así, me parece, que es como que tenía, Puede ser, puede claro, ser. y entonces el Pero resto tiene que escapar. fíjate, fíjate en la pizarra, junto con quienes nos ven. Yo muevo el alfil, cuando me toca con blancas moví el peón un paso. Sí. El de las negras movió el peón un paso. Ujú. Y fíjate que este juego se juega con 4 reglas y yo espero las preguntas de los chicos. Yo no les digo todo, pero ojo que no se puede comer. No, no me adelanto.
siempre es mejor que surja una demanda del alumno diciendo, pero ¿y yo no puedo saltar por encima de la pieza de mi compañero? Yo se la puedo poner, porque algunos traen capturas de otros juegos, como la dama, etc. Yo no me apuro, yo les hago jugar, y si surge la pregunta, les interrumpo a todos un momento como profe, y les diré, miren, acá pregunta Samuel si podemos capturar. ¿Quieren que capturemos o no? Y les digo, bueno, capturamos en el último paso, en el tercer paso de la pieza grande, la pieza que está en el lugar, pero al rey no se le captura. Ahí yo ya le estoy empezando a diferenciar lo cualitativo del rey de lo cuantitativo de comer cualquier otra pieza, ¿no? Pero eso solo si surge. Pero aquí, por ejemplo, yo moví el alfil a cualquier lado, 1, 2, 3. El otro movió su alfil, su peón otro paso, sacó el alfil. Y yo hice con mi alfil blanco 4, 5, 6 y me puse al lado del rey. Y ya gané la partida. Y ahí ya has ganado. Vale decir que en un ratito, con muy pocos movimientos, luego los alumnos empiezan a no mover los peones delante del rey, sacan los peones de los costados para que su rey quede protegido. Ya está implementando estrategia para ajedrez, proteger su rey, aunque no se dé cuenta, y ahí empieza a surgir la necesidad de capturar al peón para llegar al lado del rey, y surgen las preguntas, profe, él no abre nunca, no le voy a poder ganar, etcétera, etcétera. Y ese juego dura solo una clase, o menos de una clase, porque lo que quiero es poner en su cabeza lo que se llama en educación, en psicología, un conocimiento sincrético del ajedrez, un conocimiento confuso, pero que tiene algunas coherencias con el ajedrez. Claro. Luego le sacaré el movimiento de 3 piezas de las piezas grandes, le daré un movimiento, un paso al rey, y empezaremos a agregar las piezas, pero ya pudo jugar con todo, y tuvo una noción global para comprender mejor el ajedrez. Y esto mantenerlo durante la didáctica en los siguientes pasos programáticos. Claro. Es lo que planteo en esos libros que vos comentás. O sea, lo que quieres, claro, de una manera global y con todas las piezas tú ya empiezas a jugar, que esto es lo que, claro, no se suele hacer así. Normalmente se empieza a lo mejor enseñándole el movimiento de la torre y a partir de ahí jugamos con la torre, pero no se pone todo el tablero, o no suele ser lo habitual, ¿no? Exactamente, no suele ser lo habitual. Otros profes aquí, no sé, ustedes hay miles de experiencias en todo el mundo, otros profes aquí ponían todas las piezas para que por lo menos actúen como obstáculos, que después los hay muchos en la partida con todas las piezas, si bien les permitían mover solo las torres para ir jugando y buscando, comiendo y dar mate, mientras las otras piezas eran estáticas, piezas congeladas, un montón de cuentos que se pueden inventar ahí para facilitar este paso de transposición didáctica. Claro. He de decir que en Argentina en general me parece que con respecto al ajedrez educativo es un buen referente, ¿no? Donde buscar, donde indagar, donde conocer experiencias realmente pues muy nutritivas, ¿no? A nivel educativo, porque la verdad es que tenéis una cantidad de escritos y de propuestas lúdicas desde el ajedrez que a mí me parece absolutamente maravilloso. Yo las veces que he estado allí me parece que cada vez que voy me voy con 100.000 ideas nuevas, ¿no? Con respecto al ajedrez. Entonces, por esto que... Fue interesante el desarrollo que hubo, pero claro, hubo una intencionalidad político-educativa cuando se creó el Programa Nacional de Ajedrez Educativo, desde el gobierno de Néstor Kirchner, y que llegó hasta 2015, cuando finalizó el gobierno de Cristina Kirchner. De todos esos años hubo un programa, por cierto, en todo el país, y de ello quedan muchas jurisdicciones que ahora siguen desarrollando su ajedrez, más allá de que todavía no está revitalizado el programa de ajedrez educativo actualmente. ¿En tu provincia, Ernie, está apoyado a nivel institucional el ajedrez? Sí, hay un apoyo, pero no se traduce en muchas horas cátedra para docentes de ajedrez en las escuelas, o no se traduce tampoco en demasiado presupuesto para los materiales de juego. Hay un apoyo institucional, se le permite a las escuelas con mucha libertad implementar sus programas, se les permite salir con comisión de servicio a los docentes y los alumnos para participar de algún evento, mientras sea bajo el ala del Ministerio de Educación, pero bueno, no tiene como en Santa Fe o en Ciudad de Buenos Aires, hablando de Argentina, ¿no? No tiene un presupuesto
eh, un buen presupuesto destinado, ni horas cátedra con planta permanente para hacer carrera como docente, etcétera. Eso todavía no tenemos en Misiones, si bien el desarrollo es muy importante. En 2009 al 2015 hubo aquí, se desarrolló aquí, yo estuve a cargo de la Coordinación Provincial de Ajedrez Educativo, y bien, como estábamos alineados con el programa nacional que enviaba muchos recursos, se pudo hacer mucho más. No obstante, el sistema educativo provincial, los profesores, las escuelas, todos demandaron mucho ajedrez y fueron muy audaces, muy creativos para utilizar sus propios recursos humanos y las posibilidades que le daba su comunidad, su ciudad, para hacer ajedrez. Aún hasta hoy se sigue haciendo. De pocas escuelas, 40 que había en 2009, con un proyecto reconocido de ajedrez dentro de su escuela, hoy hay más de 400 entre primarias y secundarias. Es realmente un desarrollo interesante. Sí, la verdad es que, la verdad es que, hombre, por el número, si eso va creciendo de manera exponencial, pues obviamente, al final incluso, claro, pues las instituciones tendrán que volcarse de una manera incluso mayor, ¿no? Con presupuestos más elevados también en los diferentes programas de ajedrez, claro. Y luego te iba a preguntar, vamos a ir finalizando ya en breve, pero te quería hacer dos preguntas más al menos. Bueno, y luego no sé si a lo mejor tú te lo voy a lanzar ya, por si acaso, porque sí que me gustaría que algún juego o alguna práctica así lúdica desde el ajedrez, pues nos lanzaras por ahí también, ¿no? Para nuestro público, ¿no? Algo que le pueda servir en general. Pero antes de eso te voy a hacer una pregunta, que es, porque me parece que hay, como muchos docentes, esto sí que me lo he encontrado, recientemente he ido a varias escuelas a formar a los docentes, y hay una duda o hay una idea ahí en la cabeza que siempre se queda, y es que el ajedrez es complicado. Aprender a jugar al ajedrez es complicado. Entonces, que va a requerir, pues bueno, mucha práctica, va a requerir estudiar un poco, a ver los movimientos, acordarse. ¿Qué hay de cierto en esto? Yo tengo mi respuesta, que ya creo que la conoces también, pero ¿qué hay de cierto en esto para ti, ¿no? ¿Qué, qué, Para el Bueno, ajedrez, creo que es falso, pero ¿qué le dirías a estos docentes? Perdón. pues, no, no, está bien, está bien. Eh, Miren, les diría que el ajedrez tiene la suerte, o la escuela tiene la suerte de encontrar al ajedrez como como un aliado, porque es lo suficientemente fácil de aprender como lo suficientemente complejo de desentrañar. Esto se me ocurre ahora, por, Perfecto. porque la escuela necesita mantener una motivación profunda, que el alumno investigue algo mucho tiempo, que se dedique, y la matriz del ajedrez es de una progresión geométrica infinita casi, por más que es un juego finito. Entonces es un aliado, porque enseñar a mover las 6 piezas y una noción mínima de jaque mate y ahogado es accesible tanto para cualquier docente que nunca haya jugado como para el alumno para aprenderlo. Y después, con solo jugarlo y hacer chocar una regla con otra, una pieza con otra, es suficiente para comenzar a profundizar y sacarle un montón de provecho, de reflexión, no solo lógica, sino también desde lo emocional, desde lo actitudinal, cuando hay que respetar al otro, considerarlo distinto. Yo tenía un prejuicio de que él no servía para matemáticas o que no le gusta tal cosa y sin embargo me sorprende con una buena idea en el tablero. O sea, después tenemos un aliado interminable, inagotable para hacer cosas muy lindas en las escuelas. Qué bueno. Espero que a todos los docentes que nos estén escuchando, si aparecen por ahí, pues se les quite este miedo, porque realmente no es difícil. Siempre decimos una frase que es, hombre, si quieres ser campeón del mundo vas a tener muchas dificultades, pero si lo que pretendes es utilizar el ajedrez como una herramienta educativa e ir un paso más allá, pues me parece que es relativamente sencillo. No sé si tienes alguna propuesta, algún juego por aquí que quieras mostrar o que quieras algo que les pueda servir a los docentes o que, no sé, alguna propuesta lúdica que tengas por ahí. ¿Te animas a compartir alguna cosita así? O... Sí, no lo tengo preparado, es una lástima, pero también te lo voy a pasar para la edición. Perfecto. Pero a mí me gusta, como estoy en esto del enfoque comprensivo global, Uh-huh. a mí
gustan los juegos donde se utilizan la mayor cantidad de piezas posible y que sean lo más parecidas al escenario estratégico, el difícil escenario estratégico general que tiene una partida de ajedrez. Pero sin embargo se pueden enseñar nociones, por ejemplo, la doble amenaza, ¿no? Con las múltiples amenazas. Entonces habíamos inventado un juego de múltiples amenazas donde yo sacaba mi alfil y me daba cuenta que estaba apuntando a un peón, un alfil, qué sé yo, en F4, y está apuntando a un peón negro, eh, entonces lo saco al peón negro ese del tablero y seguimos jugando. Vale decir, si te pongo un caballo en E5 y hay un peón en F7 y, y, una, y una dama en D7, pues le saco la dama y el peón, porque mi caballo los apuntó, los O sea, amenazó. sacas las piezas que amenazas directamente. Claro, es como que cuando en los juegos, en los videojuegos, los chicos tienen un personaje que tiene superpoderes, Sí, pues empieza con solo situarse en un lugar donde apunta a varias otras piezas, por su propio poder, me da derecho a sacárselas. Entonces los chicos interesante. buscaban casillas donde sí o sí hicieran la mayor cantidad de amenazas posible, porque le iban dejando sin piezas al otro y era más fácil llegar al jaque mate. Eso por dar solo un ejemplo Qué un bueno. juego. Esto se puede hacer con otros elementos tácticos, no solo con doble amenaza, y está bueno que los profes puedan inventarlo por sí Qué mismos. bueno esto. Bueno, de hecho, no sé si lo he dicho, pero bueno, lo voy a decir ahora porque tienes un libro que va a ser en 3 tomos distintos, ya tienes escrito 2, que es un enfoque comprensivo global en ajedrez, que creo además, bueno, creo, no lo sé, que lo vas a tener a disposición de todo aquel que esté interesado en las redes, ¿no? O sea, a través de tu página web creo que lo pueden conseguir de manera gratuita, porque lo que quieres también un poco es extender, ¿no? Que se dé a conocer todo esto y que lo puedan utilizar, ¿no? ¿Qué es esto? ¿En qué consiste este libro? Así a unas pinceladas acerca de este libro, ¿no? Este nuevo libro, esta nueva obra, digamos, en 3 pequeños tomos del enfoque comprensivo global en ajedrez, de lo que veníamos hablando recién, Uh-huh. eh, pretende dar en el tomo 1 un poco los fundamentos pedagógicos Uh-huh. de por qué se podría o se debería enseñar en forma un poco más global y no tan partida, atomizada en pedacitos, algo tan estratégico y relacional como el ajedrez. En el tomo 2 hago unas aproximaciones didácticas intentando un muestreo de cómo aquellos fundamentos pueden tener eh, fácil posibilidades en la práctica, con algunas experiencias que hemos hecho durante muchos años. Y en el tomo 3 que aún no salió, que va a ser la parte práctica, voy a poner un montón de ejercicios, propuestas, de ciclos, de programas, etcétera, etcétera, basados obviamente en las 2 primeras partes de pedagogía y didáctica. Así que espero que les guste y que sea un aporte realmente para Seguro, los que seguro que necesitan. sí. Yo estaba ya con el primer tomo ahí, que me parece que es muy, muy interesante. Ahí hay un montón de reflexiones. Hay que decir que el prólogo te lo ha hecho Javier Baón, ¿no? Javier Baón en el tomo 1, lo hizo Javier Baón de Bilbao, de España, con Sí. quien pudimos compartir la gira con la Fundación Kasparov, contigo, Uh-huh. tu hermoso país, Uh-huh. y bueno, tuvo la gentileza de criticarlo y hasta ponderarlo. Es muy bonito el prólogo, la verdad es que hay que decir que deja el libro en un lugar en el que ya apetece muchísimo, No ¿no? esperaba, yo Devorarlo. no esperaba. Hombre, el libro, yo lo que he estado leyendo hay que tenerlo en cuenta. O sea, es un libro que me parece que es muy, muy enriquecedor también a nivel pedagógico y que creo que es un aporte. También creo que tienes una visión un tanto distinta, ¿no? a la habitual. Sobre todo por este enfoque, digamos, mucho más global, ¿no? Así que me parece que es interesante. Yo ya te digo que estoy ahí manos a la obra con el libro. Y Ernie, una cosita, porque para acabar te diría, para finalizar, siempre me gusta poner una frase que es: el ajedrez para mí es, y unos puntos suspensivos, para que tú rellenes eso como tú mejor quieras, ¿no? ¿Qué es el ajedrez para ti? Bueno, para decirlo de una manera que me gusta, alejada de lo académico, te diría que el ajedrez para mí es como un embeleso que me acompaña toda la vida.
Ujú. Nada más, Embeleso. nada menos y nada más. A ver, puedes repetir, que creo que ha habido un corte justo cuando lo estabas citando. El ajedrez para mí es un embeleso, como un embeleso que me acompaña toda la vida. Ujú. Una especie de romance. Exactamente. Qué maravilla, qué maravilla. Hombre, yo creo que ahí ya queda bastante, de manera bastante gráfica todo, ¿no? Lo que Espero, significa. espero que sí, porque claro, esto de tu frase nos invita a decirlo con toda nuestra persona, ¿no? No desde lo académico, ni desde algún punto premeditado, sino qué significa para nosotros, ¿no? Esa es la idea. Pues muy bien, Ernie. No sé si quieres añadir alguna cosita más, si se te ha quedado alguna cosa en el tintero que te parezca que sea importante añadir ahora. Esto sería como... Parece, podría ser, yo solo porque lo tenía preparado, Sí. les quería mostrar a los que nos ven y nos escuchan, de que yo había eh, intentado una definición muy casera, muy doméstica del ajedrez en algunas charlas que daba, Ujú. pero me parecía importante para también terminar definiendo qué es el ajedrez, que es a la vez algo tan simple y algo tan extenso, tan complejo y tan bello, ¿no? Ujú. Y yo decía siempre que, ¿qué es el ajedrez? Vos recién decías que es el ajedrez para mí, yo te lo contesté, pero sacándolo un poco de mí, tratando de ser un poco objetivo, si bien un poco creativo, yo diría que el ajedrez, a ver si puedo compartir la pantalla con vos, intentaré compartir la pantalla. Sí, ahí tendrás abajo para compartir, Y ¿no? sí, ya estoy, pensé que ya lo había Ahora, hecho. ahora. Que es jugar y pensar con otros, la satisfacción de superar obstáculos y desafíos, pero con derechos de autor. O sea, lo Qué bueno inventé ese apunte yo. último. O sea, lo inventé yo. No importa que otro jugador ya lo haya jugado y se haya publicado en un libro. Cuando yo soy un jugador, un alumno, un chico, invento una jugada, me parece lo más maravilloso y es muy mío. Ujú. No se escucha mi sello personal y eso nos permite, por más que esta sea muy doméstica esta definición, esto que pongo aquí, que en definitiva entonces el ajedrez es todo esto, es juego más pensamiento, porque no lo puedo hacer solo, es mejor si lo comparto con otro, casi siempre frente a otro, es de alegría porque hay satisfacciones ahí con el ajedrez, pero es también esfuerzo y especialmente es originalidad, y ahí es donde las ganas de realizar sus propias ideas del alumno cuentan mucho para mí, y por eso siempre traigo a colación esta definición doméstica en algunas charlas que hago con los profesores de Argentina. Muy, muy extensa también. O sea, extensa digo porque engloba muchas ideas que me parece que ejemplifican bien qué es eso del ajedrez. A mí siempre me gusta destacar que el ajedrez, sobre todo, lo que ofrece muchas veces, ofrece muchísimas cosas, obviamente, pero yo siempre pongo el foco en la autonomía, ¿no? En que al final es el propio alumno de una manera individual, entre comillas, o hay veces que con otra gente, pero va tomando sus propias decisiones. Esto me parece que en otros juegos o en otras facetas quizá no pueda o a partir de determinada edad. Y aquí en el juego todo el rato está, a través del juego del ajedrez, está tomando decisiones de forma autónoma, ¿no? A través de su propio pensamiento. Entonces eso me parece que es un valor añadido, ¿no? del ajedrez. Es un valor añadido y por eso yo decía, es necesario, aunque también es deseable, que solo puedo con el ajedrez compartir con otros, ¿no? Uh -huh. Y interesante de decir vos de las decisiones, yo a veces le comentaba, a alguien le robé la paráfrasis, pero lo adapté al ajedrez y yo decía que eh, es poner en juego mi tesis, expirando sobre mis ideas en el tablero, esperando la antítesis del rival y para lograr la síntesis final. O sea, después yo evalúo mi partida o inmediatamente en el mismo tablero sin que acabe la partida, evalúo la respuesta, la antítesis de mi rival Uh -huh. y estoy obligado a hacer una síntesis, che, metí la pata. Claro. La tesis de él fue mejor que la mía. Bueno, este juego es interminable en una espiral dialéctico de lo más valioso que tiene el ajedrez para mí en la escuela si lo sabemos aprovechar. Qué interesante esto. Bueno, Ernie, pues nos hemos acercado al final.
muy a mi pesar, porque creo que todavía podríamos estar aquí varias horas más también. Ya me pasó en la otra entrevista con Alejandro y supongo que esto va a ser una tónica general, que me quedaría todavía hablando aquí. Por So- los fanáticos. Solo te voy a echar la bronca por una cosa, ¿eh? Y ha sido que no has tomado mate en ningún momento. No, es que fui a hace un rato. Ah, vale. El Digo, porque mate yo mañana y todavía recuerdo aquellos viajes que hemos hecho a veces con la Fundación, contigo y con Alejandro en el coche, ese camino de Murcia a Madrid, y con el mate que iba de lado a lado constantemente, ¿no? El mate, el coche no, de lado a el lado. mate está aquí, pero bueno, no lo tomo ahora porque acabé de almorzar hace un ratito. Ah, perfecto. Bueno, Ernie, pues nada, muchísimas gracias por tus aportes, muchísimas gracias por haber querido participar y por permitirme que te haga una serie de preguntas que creo que pueden interesar a todo el público. Así que muchísimas gracias por tu tiempo. Y esto es un hasta luego, porque esperemos que hayan más entrevistas, esperemos que hayan pues una mayor intervención y que podáis también ofrecer nuevos juegos. Con gusto, Carlos, y la verdad que el placer es mío y estoy muy agradecido porque parece que gracias a la pandemia ocurren algunas cosas a veces por no estar en el trajín cotidiano que potencian esto que nos gusta hacer más allá de lo esperado. Así que yo estoy muy agradecido con vos y por todo el trabajo que sé que haces con mucho esfuerzo para la difusión de todo lo que es atinente al ajedrez educativo y al ajedrez deportivo en general. Muchísimas gracias, Ernie. Muchas gracias al público en general. Esperemos que Saludos os guste a todo y un tu saludo. público. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.